Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio un día más estar aquí reunidos con ustedes en esta noche para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios y poder llegar al corazón de tantas personas, porque cada día se aumentan las personas que escuchan y ven las maravillas de Dios a través de estos videos, las prédicas y las ministraciones que se realizaron en Brasil, Argentina, Colombia, México, Italia, España, Venezuela y todos los países que han querido invitar a su servidor a poder compartir la palabra de Dios en sus denominaciones e iglesias, donde he tenido el privilegio de ser invitado y poder llegar hoy a través de las páginas sociales a tanta gente. Yo doy gracias a Dios porque cada día aumentan y por las bendiciones que está trayendo Dios a través de estos mensajes y de toda la gente que todos los días se comunican para poder recibir una oración de sanidad o de liberación a través de las líneas telefónicas en este momento de pandemia que tenemos cerradas las iglesias, que tenemos cerrados los templos y que no podemos estar ahí reunidos juntamente con nuestros hermanos y poder recibir este mensaje que Dios nos está dando a través de su palabra. Vamos a hacer una corta oración para permitir al Espíritu Santo que sea aquel quien nos hable, el que tome el control, el que ministre el corazón de todos nosotros que estamos aquí reunidos. Padre Celestial, yo te doy gracias y te pido en el poderoso nombre de Jesús que tome mis labios para hablar tu palabra con denuedo, con poder, con sabiduría, poder llegar, Señor, al corazón de tanta gente necesitada, sedienta, hambrienta, gente que necesita de Dios y que lastimosamente por causa de la pandemia tenemos los templos cerrados, Señor, no solo aquí, sino en muchos países estamos pasando la misma tribulación. Y te pido que esta palabra pueda calar hondo en el corazón de todos mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje. En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quisiera compartir en esta noche la transformación del cristiano. Todo lo que vamos a compartir tiene fundamento bíblico y es bastante importante para la vida espiritual de todos nosotros. ¿Dónde comienza esta transformación? La transformación del cristiano comienza desde el momento que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Una cosa es estar involucrado en una religión en la cual, sin habernos consultado, nos involucraron desde niños y nunca tuvimos la opción de escoger o decidir. Sin embargo, cuando conocemos el Evangelio, la decisión se hace de manera voluntaria, de una decisión propia de toda persona que está dispuesta a servir a Jesucristo. Así que lo primero que hacemos es la oración de fe. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, 9, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué tenemos que confesar? Confesamos porque Satanás no es omnisciente, ni omnipresente tampoco. Entonces tenemos que decirlo en voz audible para que él sepa que ahora pertenecemos a Jesucristo. Una oración en la mente no es útil para una confesión de fe. Por eso la Biblia dice, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Al hacer nosotros esta oración, la Biblia dice que nos convertimos en hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12 dice, los que le recibieron y los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. A partir de ese momento nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y a partir de ese momento nos convertimos también, como dice la palabra de Dios, en templo del Espíritu Santo. Primero somos lavados y limpiados por la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en aquella cruz
para luego recibir esa bendición tan maravillosa. Por eso en 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio de sangre? Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra a morar en nuestros corazones, y la influencia del Espíritu Santo en nosotros va a ser una influencia sobrenatural y maravillosa que va a transformar la conducta, el carácter y todo lo que necesite ser transformados para tener la opción de echar mano de la vida eterna. Una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice 1 Pedro 1:23, somos renacidos de una simiente no corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Quiere decir que todos los que estamos en el Evangelio, como dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir, estamos en Cristo por un mensaje que en algún momento Dios quiso dárselo a usted, a mí, por una predicación, por una evangelización en alguna parte, en algún lugar, en alguna ciudad, en algún tiempo, y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y fuimos transformados por el Señor. Una vez que hemos sido transformados por el Señor al recibir a Jesús como Salvador, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos entrega una nueva naturaleza, 2 Corintios 5:17, una naturaleza distinta a la anterior. Esta naturaleza, dice 2 de Pedro capítulo 1:5, es una naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado, dice, ser participantes de esta naturaleza divina. Dios nos entrega una nueva naturaleza diferente a la antigua, que nos permite ser influenciados por esta naturaleza para poder caminar en medio de un mundo de pecado. Porque es cierto, estamos rodeados de un mundo de pecado, dice en el cual dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios 2:12, la que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, el espíritu, el príncipe de este mundo, el espíritu que está en los aires, ese demonio que manipula a la gente, esa corriente del mundo en la cual muchos viven porque no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Pero al aceptar a Jesús como Salvador, entramos en ese proceso. Nos entregan una nueva naturaleza, y digo nueva porque en 1 de Juan 3:9 dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no le permite pecar. Esta naturaleza que nos ha sido concedida por Dios no solamente trae una influencia muy positiva en la vida del cristiano, porque nos aleja de la impureza del mundo, de las contaminaciones del mundo. Por eso en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no proceden del Padre, sino de este mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esta nueva naturaleza, una naturaleza de bendición. Dice la Biblia, hermanos, que todos vamos a ser transformados del momento que vamos a Jesús, del momento que nos convertimos en sus hijos, del momento que el Espíritu Santo anida en nuestros corazones. Tenemos una poderosa influencia
que nos hace andar conforme a los propósitos de Dios. Después de que tenemos ya esta primera fase, esta primera etapa de transformación, entramos en una segunda etapa que es aún más complicada todavía. La Biblia dice que en esta segunda etapa, dice Hebreos capítulo 12, 14, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es la santidad? Recordemos lo que hemos dicho al principio, que en 2 de Pedro 1:5 nos ha dado, dice, ser participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es santa. Así que Dios no solo se conforma que usted reciba a Jesús y nazca de nuevo, Dios quiere llevarlo por este proceso, porque es necesario este proceso para poder echar mano de la vida eterna. ¿En qué consiste la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad es apartado y separado para Dios. Eso es su significado. Quiere decir, Dios nos separa y nos aparta del mundo, de la concupiscencia que hay en el mundo a causa de toda la corrupción que hay en él, y nos hace participantes de esta maravillosa naturaleza. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de santidad? Para que se lleve a cabo este proceso de santidad, Dios utiliza un agente fabuloso que se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Es una operación que Dios hace en nosotros, apartándonos de todas las contaminaciones y la inmundicia. ¿Qué es la santificación? Es el fruto de la bendita comunión con Dios. Al aceptar a Jesús como Salvador y convertirnos en sus hijos, hay un nuevo nacimiento. El nacimiento físico demanda comer, alimentarse para que el hombre físico esté fuerte. De la misma forma, cuando aceptamos a Jesús, tenemos que alimentar a ese hombre espiritual o a esa mujer espiritual que ha nacido. Por eso en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que ahora tenemos que alimentar a ese nuevo ser que ha nacido, y tenemos que establecer una buena relación con Dios a través de la oración, que es la forma de comunicación, para que el nuevo ser que ha nacido en nosotros se mantenga fuerte, se mantenga firme, se mantenga sólido y se mantenga alejado de las contaminaciones del mundo. Ahora Dios nos lleva hacia un proceso mucho más complejo, que comienza en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 2, dice, la voluntad de Dios, verso 3, es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Dios quiere la santificación del creyente. La Biblia dice en Tesalonicenses 5:23, dice, el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Significa que la santificación debe ser total, completa y permanente. ¿Cuál es el propósito de la santificación? 1 de Pedro 1:2 dice, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, quiere decir con predestinación anticipada, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús. Quiere decir que el proceso de santificación es para aprender a obedecer su palabra, para ser obedientes a su voz y a su voluntad. Por eso es importante la santificación. Y después de la santificación entramos a un proceso aún más complejo, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 1:14 y 15, dice que el Dios de paz os santifique por completo, y dice también, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Significa
en nuestra manera de hablar. Mateo capítulo 12, 36, porque de cada palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que hablar no con palabras soeces, no con palabras sucias, no con jergas, sino con palabras sazonadas por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro vocabulario, nuestra manera de vestir, Primera de Timoteo 2, verso 9, dice: asimismo las mujeres se ata bien con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, oro, perlas o vestidos lujosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aún el corte de pelo del hombre tiene que ser moderado, porque Primera de Corintios 11, verso 14 dice: la misma naturaleza os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A la mujer, por el contrario, le es honroso dejarse crecer el cabello, porque en vez del velo le ha sido dado el cabello. Así que hay muchas cosas que tenemos que compartir y muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En Primera de Pedro capítulo 3 dice: no con peinados ostentosos, oro, perlas, sino con un espíritu afable y apacible, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Quiere decir que Dios va a mirar todo, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra vestimenta, nuestro vocabulario, porque sin santidad nadie verá al Señor. No importa cuánto se aprenda la Biblia de memoria, no importa cuántos dones tenga o cuántos milagros haga. La entrada al cielo no es por milagro ni por dones, sino por santidad. Quiere decir que el proceso comienza en el nacimiento y termina en la santidad. Por eso la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que perfeccionemos esta santidad en el temor a Dios, porque de eso depende que tengamos acceso a entrar al reino de los cielos. Es una transformación que comienza desde la conversión, luego va modificando todo el conducta, comportamiento, vocabulario, vestimenta, forma de vivir, forma de andar y todo lo demás. Esto no es un tema religioso, no es que acepto a Jesús y me siento a calentar una banca a la iglesia. Esto es un proceso en el que tengo que adquirir y alcanzar frutos durante el crecimiento espiritual. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 5, 6 y 7: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás, y tendréis amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Así que el proceso no termina nunca. Por eso dice la Biblia: estoy juntamente crucificado con Cristo, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Significa que esto no acaba, no termina nunca. No es que ya acepté a Jesús, que ya soy salvo, que ya estoy asegurado. Es alcanzar el mínimo de lo que Dios demanda, al menos el mínimo, para tener, hermano, estar preparados, porque usted no sabe lo que le puede pasar mañana. Usted no conoce lo que puede mañana usted hoy día puede estar usted sano y mañana un accidente le quita la vida, mañana un accidente se lo lleva, y si está preparado entras, y si no estás preparado no entras. Porque hay mucha gente que hace prácticas,
mucha gente que vive en mentiras, que vive en fornicación, que vive en adulterio, que vive robándole a Dios, que vive haciendo cosas desagradables al Señor. Y la Biblia dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que tenemos que dejar que Dios amolde mi comunión, que Dios amolde mi cristianismo, que Dios amolde mi carácter, que Dios procese todo mi ser. Es necesario que usted se rinda, es necesario que usted permita que Dios vaya transformando punto por punto. Por eso muchas veces nos somete a pruebas difíciles, porque la prueba, hermano, en esa prueba va forjando nuestra fe, en esa prueba va, hermano, creando dependencia de Dios para hacer que toda la autosuficiencia, altivez, orgullo y todo eso desaparezca de nosotros y nos haga humildes, sencillos, puros, y nos enseña a vivir como verdaderos hijos de Dios en una comunión íntima y perfecta. Por eso necesitamos rendirnos ante Dios. Recuerde, Él te escogió. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Recuerde lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió para ser santos. Él nos adquirió para ser sus hijos. Él nos separó y nos apartó del mundo y de las contaminaciones del mundo a causa de la concupiscencia. Nos hizo participantes de su naturaleza. Pero tiene que completarse el proceso, porque sin ese proceso, sin santidad, nadie verá a Dios. Por eso Dios, desde el día que le aceptaste como Salvador, pregúntate, ¿cómo está mi comunión con Dios? Pregúntate cómo te sientes en tu vida espiritual. Por eso muchos ya no oran, por eso muchos ya no buscan al Señor. Hermano, aunque no estemos reuniéndonos en la iglesia, aunque no tengamos culto, puedes buscar a Dios en tu casa, puedes leer su palabra, alimentar ese nuevo ser que ha nacido en ti, puedes forjar tu relación con Dios lo mejor que se pueda durante este tiempo de gran prueba para la iglesia. Así podamos estar, hermano, cuando comiencen los servicios, cuando comiencen las campañas, cuando comiencen los cultos, ser hallados en bendición y en victoria. Yo no pretendo retroceder, al contrario, seguiremos avanzando. Si hemos avanzado por 26 años y la Biblia dice lo que es de Dios permanece y lo que no se desvanece, los que son de Dios seguirán luchando por estar firmes, seguirán luchando para que el proceso de transformación en usted se siga dando. Dice, no desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el nuevo se renueva día a día. Así que, dice 2 Corintios 4:16, es importante que usted se renueve día a día. Es importante que usted se rinda, hermanos, porque hay dos poderosos agentes. La palabra, dice Juan 15:3, que nos limpia de las contaminaciones. Por eso dice, vosotros sois limpios por la palabra de Dios. Y el otro agente, dice Tito 3:5, es el Espíritu Santo que obra el efecto de renovación. Y la palabra obra el efecto de regeneración. Ambos agentes son los que transforman al cristiano. Ambos agentes son los que santifican al cristiano también. Usted necesita dejarse procesar por Dios para que cuando suene la trompeta le diga a usted, heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, y usted sea un candidato aceptable para echar mano de la vida eterna. Yo les dejo esta reflexión a fin de que les haya servido para entender que esto no acaba,
que esto solo comienza, que el proceso es largo y termina, ¿sabe dónde? En el reino de los cielos. No termina aquí, porque todos los días hay algo que cambiar. Todos los días hay algo que enderezar. Como dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la Biblia también, hermanos, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y lo coges todos los defectos y los errores que usted y yo tenemos, todos los defectos y los errores que a través de esta gran transformación van siendo pulidos, transformados. Hay mucho que arrancar y sacar de lo que tenemos dentro. Déjese transformar por Dios. Él es el mejor alfarero. Él deshace la vasija de barro y la vuelve a hacer desde el principio. Él es el que te va a transformar siempre y cuando usted lo permita. ¿Sabe cuál es el más grande estorbo del cristiano? Nosotros mismos. Que muchas veces decimos, yo soy así, y yo no cambio, o yo soy de esta manera, o yo actúo de esta otra. Hermano, usted no es así, usted va a ser como Dios quiere que usted sea. Si usted deja que el Señor entre a tallar en usted, si usted permite que el Espíritu Santo lo taladre, va a ser de usted un hombre, una mujer tan diferente que cuando se mire en un espejo no se va a reconocer. Que Dios les bendiga grandemente y que esta poderosa palabra haya llegado a lo profundo de sus corazones. Dios les bendiga. Vamos a elevar una oración para que esta palabra llegue al corazón de mucha gente que nos está escuchando. Padre Celestial, taladra los corazones de todos mis hermanos y hermanas, de muchos que se han desanimado, de muchos que no están orando, de muchos que están, Señor, debilitados, que se sienten sin fuerzas. Ayúdale, Señor, a seguir batallando. Ayúdale, Señor, para que el proceso se complete en ellos y puedan estar aptos para echar manos de la vida eterna. Dios le bendiga grandemente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.